Bien, niños, entonces estamos trabajando ahora el tema de suma y cociente, ¿sí? En la parte superior, a ver, les voy a señalar, por favor, estén atentos, ¿ah? Acá en la parte superior, donde están estos puntitos, coloquen así, como título, suma y cociente. Coloquen ahí, suma y cociente, para que puedas identificar los ejercicios que estamos tratando ahora. Bien, estudiantes, coloquen ahí, suma y cociente. Bien, les voy a explicar en esta página, les voy a explicar en qué consisten los problemas de suma y cociente y cómo identificar un problema de este tipo. Así que por favor les pido que estemos atentos, ¿de acuerdo? Para poder trabajarlo rápido. Bien, ¿cuándo tú identificas un problema de suma y cociente? Cuando al leer dicho problema tú identifiques estos dos datos, ¿no? Por ejemplo, si te dice, como el ejercicio 7 dice, en mi biblioteca hay 96 libros, significa que el total de libros, ya sean de matemática o razonamiento matemático, como ves en este ejemplo, el total vendría a ser la suma. Entonces, ese total vendría a ser la suma, que es un dato que te va a aparecer en los problemas. ¿Y cómo identifico el cociente, profesor? Cuando en el problema también te diga que si divido la cantidad de libros de razonamiento matemático entre la cantidad de matemática, entre la cantidad de razonamiento matemático, acá te está diciendo división. Y la división, el resultado de una división vendría a ser el cociente. Entonces, en todos estos problemas te van a dar dos datos. Te van a dar o bien la suma o bien el cociente de dos números. Es por eso que acá también, al igual que en los problemas anteriores, desde la página 18, tú debes encontrar un número menor y un número mayor. ¿Cómo se determina el número menor? Simplemente calculando el valor de la suma, y ese valor de la suma lo tienes que dividir entre el valor del cociente sumado con 1. Entonces el número menor se determina así. Es el valor de la suma dividida entre el resultado que se obtiene al sumar el cociente más 1. ¿Y cómo obtendrías el número mayor? El número mayor simplemente se determina multiplicando el número menor que has obtenido al inicio con esta operación, el número menor multiplicado por el cociente que es el dato del problema. Bien, para entender este tipo de aplicación, vamos a ir al problema número 8, ¿sí? Vamos a ir al problema número 8 y acá nos vamos a enfocar en ello, ¿sí? Para que tú puedas comprenderlo de forma conveniente. Y acá te lo voy a explicar para que sea sencillo el trabajo. Dice, lean conmigo, ¿ah? En una ganadería hay 115 reses entre vacas y toros. Si al dividir el número de vacas entre el número de toros se obtiene 4 de cociente, la pregunta es, ¿cuántas vacas tiene dicha ganadería? Empecemos entonces con los datos que yo necesito. Yo necesito la suma y el cociente. Dice que en la ganadería hay 115 reses entre vacas y toros. Entonces, ese número 115, que vendría a ser la suma de las vacas y los toros, corresponde al valor de este. Es la suma. La suma sería 115. Y si me dice, al dividir el número de vacas entre el número de toros, el cociente que se obtiene es 4. Y acá viene algo muy importante. Cuando te dice dividir vacas, el número de vacas entre el número de toros, entonces el número de vacas tiene que tener mayor cantidad para que al dividirlos entre los toros sea el cociente 4. Entonces, en este caso, el número de vacas será el número mayor
Y el número de toros será el número menor, para que cumpla que el cociente es 4, sea 4. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos las fórmulas que hemos aprendido hace un instante? Lo aplicamos de la siguiente manera. Como me piden hallar cuántas vacas tiene dicha ganadería, me piden el número mayor. Pero yo, ¿cómo obtengo el número mayor? Para obtener el número mayor, primero debo conocer el número menor. ¿Y quién es el número menor? En este caso vendría a ser los toros. Entonces lo primero que tengo que encontrar es cuántos toros hay en la ganadería. Empecemos. Al resolver ello decimos que es la suma. ¿Cuánto es la suma? 115. Entonces ahí tendríamos lo siguiente. 100, para obtener el número de toros tendríamos 115 dividido entre el cociente más 1. Como el cociente es 4, entonces abro paréntesis, coloco 4 más 1 y cierro paréntesis. Y todo ello, ¿a qué debe ser igual? Veamos. Entonces, primero en este caso tendríamos que sumar 4 más 1 y quedaría así. 115 dividido entre 5. Al dividir 115 entre 5, entonces vamos a obtener el número de toros. En este caso, el número de toros será igual a 23. 23 sería la cantidad de toros que hay en esa ganadería. Pero la pregunta me pide cuántas vacas tiene dicha ganadería. Y el número de vacas vendría a ser el número mayor. Y como ustedes ven acá, ¿cómo se determina el número mayor? Multiplicando el número menor, que en este caso sería 23, multiplicado por el cociente, que es 4. Entonces, para saber la cantidad de vacas, multiplicas 23 por 4 y el resultado que se obtiene simplemente es 92. Significa que en la ganadería hay 23 toros y 92 vacas. Y si tú divides 92 entre 23, el cociente es 4. Y si tú sumas 92 más 23, la suma es 115. Así se determinan este tipo de problemas. Bien, estudiantes, entonces, en este momento, ¿listo? Bien, vamos al problema número 9 a continuación. No te preocupes, chicos, si todavía no han podido copiar, no te preocupen, que todos lo van a tener en el video. O sea, lo pueden trabajar con paciencia. ¿Ya? Bien, empezamos con el problema número 9. ¿Sí? Problema número 9. Dice, actualmente la suma de las edades de Antonio y su mamá es 42 años. Si al dividir la edad de su mamá entre su edad, el resultado es 5. ¿Cuál es la edad de Antonio? Entonces, a ver, estudiantes, lo primero que tenemos que identificar en este problema son los datos básicos, lo que es la suma y lo que es el cociente. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a identificar en este momento. Bien, veamos. Cuando me dice que actualmente la suma de las edades de Antonio y su mamá es 42, ya me están diciendo que la suma es 42. Y dice, si al dividir la edad de su mamá entre su edad, o sea, entre la edad de Antonio, el resultado es 5. Y la pregunta es, ¿cuál es la edad de Antonio? Vamos a ver acá. Entonces ya tenemos los dos datos, que la suma es 42 y que el cociente, que es el resultado de la división, es 5. Y eso lo has obtenido dividiendo la edad de la mamá entre la edad de Antonio. Y la pregunta me dice, ¿cuál es la edad de Antonio? Apliquemos un poquito de lógica nada más. Entre la mamá y Antonio, ¿quién sería la mayor? Obviamente la mayor sería la mamá.
Entonces yo no tendría que hallar el número mayor. ¿Y quién sería Antonio? Por lógica, al ser Antonio el hijo, Antonio tendría que ser menor. Entonces, para hallar la edad de Antonio, basta con descubrir el número menor. ¿Y cómo determino el número menor? Ahí tenemos la fórmula. Para encontrar el número menor, basta con resolver la suma entre el cociente más 1. Bien, entonces, ¿cómo sería la edad de Antonio? Sencillo, la edad de Antonio sería simplemente la suma, que en este caso es 42, y decimos, al 42 lo voy a dividir entre el cociente más 1. Abre paréntesis. ¿Quién sería el cociente en este caso? Sería 5, y a ello le tengo que sumar 1. Y cierro el paréntesis. La suma dividido entre el cociente más 1. Bien, estudiantes. Y de forma inmediata vamos a descubrir qué edad tenía Antonio. Entonces, acá quedaría 42 dividido entre 5 más 1, que es 6. Entonces, la edad de Antonio en este problema será de 7 años. Antonio tendrá 7 años. Bien, estudiantes, ahí estamos centrándonos, observen su monitor, ya estamos centrándonos en la página número 20. Coloquen acá en la parte superior, donde están los puntitos, donde dice al costado, es hora de practicar, acá coloquen lo siguiente, diferencia y cociente como título. En la página 20, coloquen acá en la parte superior, mira donde estoy señalando acá con el mouse, acá escriban diferencia y cociente. Diferencia y cociente. Bien, estudiantes, en estos problemas, básicamente, a diferencia de los problemas anteriores en el cual te daba la suma y te daba el cociente, en estos problemas te van a dar dos datos. Uno te va a ser la diferencia y también te van a dar otro dato que va a ser el cociente. A la diferencia le voy a llamar D y al cociente le voy a llamar Q. Es la diferencia y el cociente entre dos cantidades. ¿Y cómo se determina ello? Porque las cantidades debe ser o un número mayor o un número menor. ¿Cómo calculas cada uno de ellos? Veamos. Para encontrar el número menor, tú calculas lo siguiente. Vas a dividir la diferencia, que es el dato que te va a dar el problema, entre el valor del cociente restado con 1. Acá para encontrar el número menor, tú vas a dividir la diferencia entre el resultado que obtengas al restar el cociente menos 1. Y para determinar el número mayor, una vez encontrado el número menor, tú vas a multiplicar el número menor por el cociente. De esta manera determinas el número mayor. Para que entiendan la aplicación de estas fórmulas, vamos a ver el problema número 14. ¿Sí? El problema número 14 lo vamos a leer en primer lugar y ahí vamos a identificar claramente quién es la diferencia y el cociente. Veamos, por favor. El problema dice, una oveja cuesta 300 soles más que un carnero. Una oveja cuesta 300 más que un carnero. ¿Eso qué me está diciendo? En pocas palabras, significa que cuesta 300 soles más que un carnero. La diferencia entre el carnero y la oveja, o la oveja en el carnero, en este caso, sería de 300 soles. La diferencia sería 300 soles. Y además me dice, si el cociente de dividir, profesor, dividir, ahí está el cociente de dividir el costo de una oveja, primero aparece la oveja, y el precio de un carnero se obtiene 2. ¿Esto qué me está diciendo? Que la oveja tiene que ser mayor y el carnero menor, porque al dividir
la oveja entre el carnero, vas a obtener como cociente 2. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo de la oveja? Veamos la solución. Lo primero que haces es colocar los datos. En este caso, la diferencia será de 300 soles, porque la oveja cuesta 300 más que el carnero, diferencia 300 soles, y el cociente en este caso sería 2. ¿Y cómo se obtiene el cociente? Simplemente dividiendo la oveja entre el carnero. ¿Sí? Y al dividir la oveja entre el carnero, en este orden, significa que la oveja es mayor que el carnero. Entonces, el número menor vendría a ser el carnero y el número mayor vendría a ser la oveja. Bien, con esa información, estudiantes, la pregunta dice, ¿cuál es el costo de la oveja? Y el costo de la oveja vendría a ser el número mayor, pero para encontrarlo, tú necesitas conocer primero el número menor, o sea, saber cuántos carneros hay. Veamos cómo se resuelve ahora. Entonces, para encontrar el número menor, como hemos dicho acá, vendría a ser la diferencia dividido entre el cociente menos 1. En este caso, la diferencia vendría a ser 300, dividido, abrimos el paréntesis, entre el cociente que es 2, restado con 1. Y lo primero que se hace es dividir, es restar 2 menos 1, el resultado del paréntesis. Al restar 2 menos 1, obtienes 1. Entonces, el número menor quedaría así, 300 dividido entre 1. Y cuando divides 300 entre 1, entonces obtenemos simplemente que el número de carneros es 300. Bien, ya encontramos el número de carneros, que es 300. Ahora, si quisiera saber quién sería el número mayor, que en este caso sería la cantidad de ovejas, que es lo que a mí me ha preguntado, basta con multiplicar ¿qué? El número menor por el cociente. En este caso, el número menor es 300, multiplicado por el cociente, que en este caso vendría a ser 2, entonces obtengo que hay 600 ovejas. Bien, estudiantes, entonces ahí, bien, cerramos este problemita, nos vamos por acá, jalamos la información, listo, a ver chicos, ahora sí, nos enfocamos en el problema 15. A ver, ustedes en casa marquen ahorita la 13 y la 16. Márquenlo, por favor. Porque la 13 y la 16 van a trabajarlo ustedes en casa. Una vez que explique la número 15. Empezamos, dice. Número 15. En una chacra se han cosechado 240 kilogramos más de papa que de camote. A ver, o sea que en la chacra coseché más papa que camote. Significa que la diferencia vendría a ser 240 kilogramos más de papa que de camote. Si cuando se divide el peso de la papa entre el peso del camote se tiene el cociente 3, el cociente es 3, ¿cuántos kilogramos de camote se ha cosechado? Bien, veamos la solución. En este problema me dicen que la diferencia vendría a ser 240, el cociente es 3, y ojo, al dividir de esta manera, la papa tiene que ser mayor que el camote. Por lo tanto, el camote vendría a ser el número menor. ¿Y cómo se determina el número menor? Acá está la fórmula. Diferencia entre cociente menos 1. Como la diferencia en este caso es 240, digo 240 entre el cociente que es 3 restado con 1. Al resolver ello, restamos 3 menos 1, que es 2, y digo 240 dividido entre 2, entonces la cantidad de camotes que se han cosechado, en este caso será 120 kilogramos. Y profesor, y la pregunta será, ¿y por qué usted no calculó los kilogramos de papa?